explicar un circuito que es la solución a un parcial. El objetivo de este parcial es realizar el control de temperatura entre dos puntos remotos de una fábrica, en este caso la central de comandos y la máquina industrial como tal. La variable a controlar es la temperatura, y el objetivo es que desde la máquina central de comandos, es decir, la máquina que se encarga de enviar la información al punto remoto de control, se pueda dar las órdenes de no solamente ver cómo está la temperatura en cualquier momento, sino también de controlar el actuador final. En este caso, el actuador final representa simplemente un sistema que puede disipar la temperatura. Ahora, como se quiere medir la temperatura, en la máquina principal se debe tener un sensor de temperatura y vamos a utilizar en este caso el LM35. Según el datasheet y los rangos de operación, opera entre menos 55 y 150 grados centígrados. Por lo tanto, se debe hacer un acondicionamiento para que pase a 0,5 voltios y se pueda entender esta información a nivel circuital. Del mismo modo, el TX y el RX de ambos circuitos están conectados de la siguiente forma a una terminal virtual para que en la simulación en Proteus se pueda evidenciar correctamente el flujo de información entre ambos. La máquina principal o el central de comandos que tiene que ver con este PIC nos va a indicar en cualquier momento varias opciones. La primera opción, reanudar, tiene que ver con el botón de emergencia de la máquina central. El objetivo es que el operario en cualquier momento que sienta peligro o haya alguna emergencia la presione, y esta tiene dos objetivos. El primero es evitar la recepción y manejo de indicaciones desde la máquina principal, y el segundo es parar el actuador. Esto para evitar riesgos. La única forma de que esta emergencia se rompa es apretando o seleccionando el botón de reanudar, de tal forma que este reanudar viene remotamente, y la única forma de volver a poner la máquina central en operación es rompiendo esta emergencia. Además, hay dos botones muy interesantes. El primero es leer temperatura. El objetivo es que en cualquier momento desde la fábrica principal se pueda leer la temperatura a la que está sometida la máquina, por lo cual se manda por protocolo serial la palabra leer temperatura, leer temp, y se devuelve el valor de la temperatura. Ya lo vamos a ver en acción en un momento. Y el otro es control temp. El control temp simplemente está encargado de indicarle estratégicamente a la máquina industrial cuánto es el duty cycle, y para eso tenemos dos botones: subir duty cycle o bajar duty cycle. Si queremos subirlo, vamos a darle este botón, y si queremos bajarlo, vamos a darle este botón. En el momento de darle a control duty temp, al control de temperatura, vamos a ser capaces de controlar este duty cycle y aumentarlo o disminuirlo en el actuador final. Ahora veámoslo en simulación. Entonces, como se puede ver, en este momento tenemos un duty cycle de 0. Este es el osciloscopio encargado de ver el actuador final, y estas son las dos terminales seriales. Comencemos. Entonces, suponiendo que queremos ver la temperatura de la máquina, démosle a leer temperatura. Como se puede ver, la máquina envía leer temperatura, y la máquina industrial es capaz de devolver la información. En este caso está en 149 grados centígrados, es decir, aproximadamente lo que estamos. Por ejemplo, si quisiéramos bajarlo, en este momento lo voy a bajar a una temperatura un poco más razonable, digamos por lo menos 50 grados centígrados. Vamos a ver que en el momento que se pida la información desde la parte central, también debe ser una información congruente. Dejémoslo entonces en 50 grados centígrados y volvamos a pedir leer la temperatura. Entonces se envía por serial, se recibe y se devuelve. Está en 49 grados centígrados, un valor congruente con la información actual medida en el sensor real. Del mismo modo, también es importante ver accionar el duty cycle. Entonces, suponiendo que en este momento tenemos esta temperatura y quisiéramos accionar, él va a empezar por defecto en 50. Entonces va a mandar la información control 50, y él va a ser capaz de decir: listo, estoy en un duty cycle de 50, y como se puede ver, hay un duty cycle congruente en el osciloscopio y se mueve el actuador. Pero resulta que no, que yo quiero aumentar ese duty cycle o disminuirlo. En este caso vamos a aumentarlo. Entonces digamos que vamos a aumentarlo un poco, y ahora vamos a volver a mandar la información. En este caso ya el duty cycle está en 80, y se puede ver como el porcentaje sí varía congruentemente. Además, suponiendo que el operario en este momento tiene un problema, le da clic a la emergencia, y en ese momento de darle clic a la emergencia, miren lo que pasó. En primer lugar, el duty cycle pasó a 0, separó el actuador y además mandó emergencia. Esto va a ser un bloqueo desde la máquina principal. Entonces, si el usuario quisiera leer la temperatura, inmediatamente él manda a leer temperatura, pero él sigue diciendo que está en emergencia para evitar riesgos en la máquina. Ahora,
Si él quisiera volver a actuar como común y corriente, nada más es darle al botón reanudar y volver a mandarle el accionamiento del PWM, en este caso del 80%. Así funciona la máquina, el objetivo es tener un control remoto, es muy sencillo y en este caso esta comunicación serial puede ser reemplazada por diversos protocolos. Para finalizar la explicación realizada anteriormente de los dos PICs, es importante tener en cuenta que estos se deben programar de alguna manera. La forma en que se programaron para este parcial fue a través del compilador XC8 proporcionado por Microchip para la programación de PICs. Este es una herramienta que está basada en lenguaje C y se aprovecha de los registros y de las entradas de los microcontroladores para optimizarlos y utilizarlos de la mejor forma. Entonces podemos ver que las entradas digitales que se utilizaron en el PIC de la derecha se deben programar correctamente. Para esto se debe ir a la parte del datasheet donde habla de la programación de entradas. También la comunicación serial se debe establecer entre los dos y esta deben tener parámetros comunes, como por ejemplo los baudios o la velocidad de comunicación o flujo de información que sea congruente, en este caso fue 9600. También es importante entender factores como cómo se programan las interrupciones externas, que en este caso sería la emergencia, y ver en la sección del datasheet donde nos explica estas y ser capaz de entender que los PICs pueden funcionar con interrupciones globales, interrupciones periféricas y también de alta o baja prioridad. En este caso esta simplemente fue una interrupción externa, pero no tenía prioridad asociada. También se programó la entrada análoga digital y esta se programó con una resolución de 10 bits desde el puerto RA0. Por lo tanto, el capítulo de la conversión análoga digital del PIC es importante y es importante entender cómo es este funcionamiento. De tal forma que aquí se utilizaron 10 bits para procesar esta información. Y finalmente el PWM, hay dos puertos para poder realizar el PWM en los PICs, en este caso son estos dos, pero utilizamos el CSP1 asociado al RC2 para generar esta onda PWM, la cual también tiene unas fórmulas de periodo y frecuencia explicadas correctamente en el datasheet. Por lo tanto, les dejo ahora los códigos y en detalle de estos simplemente es entender que en el datasheet lo explican muy bien. Hay simplemente dos detalles importantes que de pronto en el datasheet no está tan claro. El primero de ellos es que cuando vamos a mandar la información por serial, como lo vemos en las terminales, la forma más sencilla de mandarlo es a través de estas librerías. Entonces, si incluimos estas librerías, que son librerías propias de C, vamos a poder obtener una comunicación serial a través de la función printf, como lo podemos ver acá. Entonces, esta comunicación con printf se hace que sea mucho más sencillo la comunicación serial. Y el printf, a su vez, para poder ser programado en el PIC, se debe utilizar la función push. La función push es una función por defecto global, pero la aprovechándonos de un registro que se encuentra en el capítulo de la parte donde explican la comunicación serial. Entonces este TRMT es el encargado de hacer que esta printf cobre acción. Y la otra cosa importante para tener en cuenta dentro de la explicación general de esto es que vamos a utilizar delays, por lo cual también es importante tener en cuenta la frecuencia del cristal, que era 8 MHz, y estos 8 MHz fueron configurados desde los bits de configuración, que en este caso no se los muestro porque simplemente es decir que el cristal de operación o el reloj de oscilación del PIC va a ser 8 MHz. Ahora veamos los códigos. Este primero que les voy a mostrar es desde la parte central, es desde la parte central remota de la que manda la información, o sea el PIC de la derecha, y el segundo va a ser desde la parte principal de la máquina de trabajo.